Amigos del Diario del Pastor, qué gusto poder saludarles en este día. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a menudo genera confusión en la vida de la fe, en el ámbito de la iglesia del Señor, y es la diferencia entre la bendición y la promesa. A primera vista podrían parecer, escuche bien, podrían parecer sinónimos, pero la Biblia nos muestra matices muy definidos y cruciales que impactan directamente nuestra relación con Dios y nuestra manera de vivir. Y hoy analizaremos qué es la bendición, qué es la promesa y lo más importante, cómo podemos vivir y caminar en esas dos realidades. Vamos a definir qué es una bendición o qué es la bendición. La bendición, en un primer significado, habla de un estado de favor divino. La bendición, en su esencia bíblica, es un estado de favor que proviene directamente de Dios. Es el reconocimiento y la manifestación de la gracia de Dios sobre una persona o un grupo de personas. No es algo que se gana, sino un regalo que Dios nos da. El fundamento bíblico de esta realidad o de esta verdad la encontramos en Génesis 1:28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. La primera bendición de la Biblia es para la humanidad. No es una promesa futura, sino una declaración de favor y un mandato para vivir. Es muy claro lo que nos regala aquí Génesis 1:28. Dice que Dios bendijo y los bendijo Dios, hablando de la primera pareja de Adán y Eva, y los bendijo Dios. Ellos no habían hecho nada para recibirla, pero Dios los bendijo. En el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 al 26, nos habla de esa declaración que dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta es una de las expresiones más claras de lo que es la bendición. Un favor que Dios otorga, que incluye protección, gracia y paz. Asimismo, en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22, nos dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahí podemos ver claramente que la bendición de Dios es completa, no solo material, sino también espiritual y emocional. Asimismo, podemos mencionar lo siguiente, las características de la bendición, o sea, cómo está estructurada, qué la compone. Número 1, primera característica, es un presente de Dios. Es decir, no está condicionada a un cumplimiento humano a largo plazo. No, es hoy. La bendición de Dios es hoy. Por eso el salmista dijo estas palabras, este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Hoy, en este día, que es el día que Dios nos ha dado. O sea, el presente, la bendición de Dios es un presente. También la bendición es un favor. Es decir, se basa en la soberanía de Dios, no en nuestros méritos. No en que yo sí soy buena gente y por eso es que Dios me bendice. No son nuestros méritos, es la gracia del Señor por la cual somos bendecidos. Por otra parte, otra característica de la bendición es que es multifacética, es decir, puede ser espiritual, paz, gozo, puede ser relacional a nivel de la familia o también material. O sea, la bendición de Dios se manifiesta tanto en el plano natural, en todas las áreas del plano natural de la persona, como también en el plano espiritual
de cada uno de nosotros. También la bendición de Dios es la manifestación de la presencia de Dios, lo que nos lleva a pensar entonces que ser bendecidos es experimentar la cercanía y el favor de Dios en nuestras vidas. Ese es en términos muy puntuales lo que es una bendición. Hay expresiones como gánate esa bendición. Esa bendición ya vino a nuestras vidas porque el Señor me la dio ya hoy. Por otra parte, respecto al tema del que hoy estamos hablando, la diferencia entre lo que es la bendición y la promesa de Dios. La promesa, vamos a definir este término. ¿Qué es una promesa? Una promesa es un compromiso para el futuro. Una promesa es un compromiso contractual que Dios hace con la humanidad. Es una declaración de lo que Dios hará en el futuro. Implica una expectativa, implica fe y en muchos casos también implica tiempo, porque la promesa de Dios se cumplirá. Aunque tardar, espérala, porque se cumplirá y no tardará. Ahora, la palabra de Dios nos enseña respecto a la promesa. En Génesis 12, 2 y 3, Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa clara, precisa, con un tiempo de cumplimiento y una serie de requisitos que se deben cumplir. Ya vamos a ir allá porque de pronto algunos están pensando, o sea que la promesa tiene una condición. Ya vamos para allá, ya vamos a definir esa parte. Permítame darle otro fundamento bíblico acerca de la promesa. En Jeremías 29:11 dice la Escritura: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Sin lugar a dudas, esta promesa es para el pueblo de Israel en el momento que estaba en el exilio, un compromiso de Dios para restaurar su futuro y sigue vigente hoy. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23, nos entrega otro fundamento acerca de la promesa. Dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El autor de Hebreos nos anima a confiar en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, lo que requiere paciencia. Ahora, dicho todo esto, también eso nos lleva a pensar entonces que la promesa tiene ciertas características. Voy a enumerarlas. Primero, la promesa es un compromiso futuro. Nos habla de lo que Dios hará en un momento específico a lo largo del tiempo. O sea, Dios hará algo en el futuro. Esa es una promesa. También la promesa requiere fe y paciencia. A menudo hay un lapso entre la promesa y su cumplimiento, lo que nos enseña a confiar en el carácter de Dios. Esta característica es importante. La promesa es condicional. Todas las promesas están ligadas a la obediencia de cada uno de nosotros al Señor. Y se basan en esa soberanía que Dios tiene para hacer algo. Entonces tiene una condición, es decir, hay algo que tú y yo tenemos que hacer para poder verla hecha realidad. Y es que es claro el concepto de la promesa, porque eso involucra a las partes, es decir, involucra a Dios y te involucra a ti, nos involucra a nosotros como hijos de Dios. Es decir, Dios no va a hacer una promesa, Dios no va a cumplir, una promesa no se va a cumplir
si una persona no hace la parte que le corresponde. Pensemos por un momento en Abraham. Dios le había dicho que saliera de su tierra y su parentela a una tierra que él le mostraría y que iba a ser de él una nación grande, iba a ser bendición, todo eso. Pero si Abraham no sale de la tierra, entonces la promesa él no hubiera visto cumplida esa promesa. Entonces Dios miente. No, para nada. Ya mencioné que la bendición es un regalo que Dios nos da. Aleluya. Pero la promesa nos involucra. Es algo que Dios quiere hacer. La promesa es la revelación de lo que Dios tiene planificado hacer con tu vida y con la mía. Entonces, pero eso se va a cumplir si tú y yo apuntamos, nuestros pasos van en esa dirección. Porque Dios nunca va a cumplir una promesa en alguien que está caminando de espaldas a Él. No tiene sentido. O sea, ¿cómo es que Dios va a desarrollar un plan en la vida de alguien que está caminando de espaldas a los planes de Dios? No tiene sentido. Entonces, por eso es que la promesa de Dios tiene condición. Dios le dijo a Noé: construye un arca para que te salves tú y toda tu familia, porque decidí el fin de la humanidad. Pero usted se imagina que Noé no se hubiese puesto a construir el arca. El diluvio iba a venir igualmente sobre la tierra, pero la familia de Noé no se hubiera salvado. Entonces le hubiera dicho: Señor, pero no salvaste mi familia, pero tú no construiste el arca. Entonces está muy claro el ejemplo de que la promesa tiene una condición. El amor de Dios no tiene condiciones, pero las promesas de Dios sí tienen condiciones. Sí tienen condiciones, y es que esa condición nos involucra a nosotros a hacer nuestra parte. Por otra parte, asimismo, mejor dicho, dentro de las características de la promesa nos encontramos que la promesa se convierte en un motor impulsor de nuestra esperanza, porque las promesas nos dan una razón para luchar, para seguir adelante, sabiendo que el propósito de Dios se cumplirá. Ahora, en este punto del camino es importante mencionar la diferencia y cómo tanto la bendición como la promesa se entrelazan o están interconectadas. Y es que la bendición es un estado actual de favor, o sea, del favor de Dios para nosotros, mientras que la promesa es un compromiso futuro de Dios para con nosotros. Entonces la bendición a menudo es un anticipo, pudiéramos verlo así, como un anticipo o una evidencia de las promesas de Dios. Dios nos bendice en el presente para fortalecer nuestra fe en sus promesas respecto al futuro. Es decir, hoy Dios nos está mostrando su favor y eso nos asegura, nos convence de lo que Dios va a hacer en el día de mañana. Abraham fue bendecido con riqueza y protección, o sea, bendición, mientras esperaba el cumplimiento de la promesa de la nación y del Mesías. Es decir, Dios bendijo su vida cada día y mientras él aguardaba el cumplimiento de la promesa de Isaac. Ahora, la pregunta que surge en todo esto es: ¿cómo puedo entonces entender y vivir la bendición y la promesa? Es muy práctico y es muy relevante para que podamos comprenderlo. ¿Por qué? Porque es un punto clave para nuestras vidas. Primero, aprende a reconocer la bendición de Dios hoy, en el presente. Y es que a menudo estamos tan enfocados en las promesas futuras que no vemos las bendiciones del presente. Entonces, qué importante es que hoy podamos mantenernos dándole gloria al Señor, dándole gracias al Señor. Es importante que cada día de tu vida podamos darle gracias a Dios por la vida. El libro de Romanos afirma que Abraham se mantuvo dándole gloria a Dios aún sin haber recibido la promesa de su hijo Isaac. Esto es desafiante, porque a veces, como ya mencioné, estamos tan interesados en las promesas del futuro que no nos damos cuenta de las bendiciones del presente.
Hoy Dios ha prometido bendecir tu vida, Dios ha prometido hacer cosas grandes contigo. Amén. Pero hoy tienes que darle gracias a Dios porque estás vivo, por los alimentos, por tu familia, porque puedes trabajar, porque le puedes servir, por la iglesia o la congregación a donde asistes, por el ministerio que te ha entregado. Pastor, pero Dios me dijo que va a hacer cosas grandes con mi vida. Claro, pero hoy tienes que darle gracias. Hoy tienes que mantenerte dándole gracias por todo lo que hoy estás recibiendo de parte del Señor. Es decir, entonces, como dice Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo segundo que debemos hacer para poder entender y vivir la bendición y la promesa es cultivar una fe activa en esa promesa de Dios. Es decir, confiar en una promesa requiere más que una sencilla creencia, requiere accionar, requiere paciencia y requiere obediencia. En el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 19 habla diciendo, mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Suplirá. Pero hoy entonces hay que accionar nuestra fe. Señor, aquí estoy, voy a mis quehaceres, mi trabajo, voy a hacer mis actividades confiando en que tú suplirás lo que me haga falta. Es decir, la promesa hace que nuestra fe se mantenga activa, en movimiento, dinámica. Ahora, hay algo que nosotros debemos tener mucho cuidado, es en no confundir una bendición con una promesa cumplida. ¿Cómo así? Porque a veces recibimos una bendición en el trabajo, puede ser un milagro de sanidad, en fin, y pensamos que es el cumplimiento total de una promesa. Y la bendición es la muestra, como ya dije, de que Dios está con nosotros en el proceso. Escuche bien, la bendición de Dios es la muestra de que Dios está con nosotros en el proceso. Y eso significa entonces que Dios está obrando, que Dios se está manifestando. Entonces nosotros no podemos decir, no, ya Dios cumplió una promesa, entonces ya la bendición de Dios no está. No, la bendición de Dios te va a acompañar en todo el proceso, ¿verdad? Aunque la promesa ya se cumplió, Dios sigue obrando en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Qué estabas esperando? Por ejemplo, hay personas que pueden estar orando para que Dios toque el corazón de un familiar, para que ese familiar venga a los pies de Cristo. Ajá, pero después que ya esa persona reciba a Jesús, ¿qué va a pasar? Dios va a seguir acompañándonos a través de su bendición, de su presencia cada día, aunque ya haya cumplido la promesa de salvar ese familiar o esa familia nuestra. Entonces, hoy es importante que podamos comprender que hay que gozar de las bendiciones que Dios nos da cada día, pero no puedes perder tu mirada de las promesas que ya Dios primero ya cumplió y las que va a seguir cumpliendo, porque eso te va a mantener humilde. Primero, humilde porque te va a mantener en un estado de dependencia de la voluntad de Dios. Y segundo, eso va a alimentar tu esperanza. Y la esperanza es la probabilidad de que algo pueda ocurrir. Entonces, amada audiencia, para finalizar o para concluir este tema, podemos decir que la bendición y la promesa no son lo mismo, pero son inseparables en la vida de todo creyente. O sea, no podemos desligar una de las otras. No, yo estoy bendecido, pero no tengo promesa. No funciona así. Dios nos bendice en el presente y esa bendición nos alienta para mantener nuestra fe viva en ese futuro, en esa promesa que Dios va a cumplir, en ese compromiso que ya Dios nos ha hecho. Entonces, las bendiciones nos recuerdan la bondad de Dios en el presente y las promesas nos dan la esperanza de su fidelidad en el futuro. Sencillo de comprender. Lo repito para que lo pueda tener precisado. Las bendiciones nos recuerdan la bondad de Dios en el presente, en el hoy. Y las promesas nos dan la esperanza de su fidelidad en el futuro.
Entonces, como hijo de Dios, estamos llamados a ser sabios, a ser mayordomos sabios de esas bendiciones que recibimos y a ser portadores valientes de las promesas que aún esperamos. Que Dios nos ayude a comprender y a poder vivir en ese ámbito, en ese equilibrio donde las bendiciones del hoy las gozamos, las disfrutamos y ellas nos alientan, ellas alimentan nuestra fe para lo que Dios ha prometido hacer en nuestras vidas. Quiero que oremos y así estamos dándole gracias al Señor y pidiéndole al Señor para que en esa bondad infinita que Él tiene, nos ayude a comprender la bendición del hoy y a fortalecer nuestra fe para que esa promesa que nos ha hecho las promesas que nos ha hecho se hagan realidad en nuestras vidas. Padre, gracias te damos en este día. Señor, gracias porque hoy a la luz de tu palabra nos enseñas que tanto la bendición como la promesa son inseparables y que cada bendición nos recuerda que tú estás hoy con nosotros y que asimismo esa bendición del cada día alimenta nuestra fe para que en el futuro lo que tú has prometido sea cumplido en nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, a tener paciencia, a esperar y a confiar que tú, Señor, cumplirás lo que tú has prometido. Gracias, Señor. Amén. Quiero invitarte a que si aún no te has suscrito a nuestro canal, te puedas suscribir y también puedas compartir con tus seres queridos este contenido de bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Nos escuchamos en el próximo episodio del Diario del Pastor. Bendiciones para todos. Hasta aquí la presente edición. Te esperamos en una próxima entrega del Diario del Pastor.